pero está descargada, o sea que la carga inicial, la carga neta, digamos, en nuestra esfera hueca es cero. Bien, entonces en el ítem A tenemos que determinar campo eléctrico para todas las regiones. Las regiones serían en el interior de la esfera sólida, tendríamos una región menor a A. Después, no sé, entre la esfera sólida y la esfera hueca, y después entre los espesores de la esfera hueca sería distancias entre B y C. Y por último, exterior a todo el conjunto. Esas serían las regiones en donde nosotros tenemos que calcular el campo eléctrico porque tenemos eh, tres fronteras. La primera es el radio de la esfera A, la segunda es el radio interno de la eh, esfera hueca y la tercera es el radio externo de la esfera hueca. En esas tres partes cambiaría la expresión del campo eléctrico. Bien, como siempre empezamos con lo más chico, vamos de lo más chico a lo más amplio. El campo para distancias menores al radio A. Nosotros tenemos nuestra esfera que es sólida y aislante y está cargada uniformemente en todo su volumen. Por lo tanto, nuestra superficie gaussiana sí va a encerrar carga y por lo tanto vamos a tener campo eléctrico en esa región. Entonces, tenemos al campo eléctrico, lo vamos a suponer como siempre para carga positiva. Vamos a tomar un diferencial de área de la superficie. A ver, lo voy a hacer así. Tenemos una cosa así. Esta es mi superficie gaussiana. Tiene un radio R, un vector diferencial de área
y el vector campo es saliente. Entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss. Vamos a tener la integral del campo por diferencial de área por coseno de 0 grados. El campo sale de la integral, nos queda campo por área. Y el área es el de nuestra superficie gaussiana, 4pi por r cuadrado. La ley de Gauss nos dice que eso es igual a la carga neta encerrada por esa superficie sobre epsilon 0. Y aquí es donde entra la densidad de carga volumétrica. Rho es igual a diferencial de carga sobre diferencial de volumen. Carga distribuida en un volumen. Y aquí ustedes tienen dos posibilidades. Vamos a ver aquí abajo en realidad. Si ustedes tienen distribución uniforme de carga, Rho va a ser igual a la carga total dividido el volumen total. Y si ustedes tienen una distribución no uniforme de carga, a Rho va a ser una función de algo, seguramente, por ejemplo, de la distancia. En este caso, Rho es una constante, o sea que va a ser igual para cualquier volumen interior a la esfera que ustedes tengan. En este caso, Rho va a ser, en el caso de distribución no uniforme, Rho va a ser variable y va a variar con la distancia, digamos, a ustedes les van a dar una expresión de Rho. O sea, necesito yo tener la función de Rho para poder sacar la carga neta. Por ejemplo, en un ejercicio tenían que Rho era igual a A por R, en donde A era una constante y Rho era una variable. O sea, perdón, y R era la variable. En otro ejercicio tenían que Rho era igual a Rho sub S por R sobre el radio, en donde esto era una constante y R era la variable. Entonces, cuando yo tengo distribución uniforme, puedo directamente considerar esta igualdad, carga total sobre volumen total, e incluso tomar como porciones. O sea, yo tengo mi esfera que tiene una carga total. Y esta esfera interior tiene una carga, vamos a llamarle Q1. Mi Rho total es igual a mi Rho1. O sea, mi carga total sobre mi volumen total es igual a esa carga 1 sobre el volumen de mi esfera interior. Entonces, esto es cuando tengo distribución uniforme. Belén, te hago una consulta. Sí, Cuando se habla, digamos, o sea, por inducción, ¿sería la ley de distribución de carga? claro, vos ahí tendrías, ya vamos a ver eso cuando veamos el campo en el interior del cascarón, pero sí, vos vas a tener eh, una carga en esta esfera
que está en el interior del cascarón, ¿no? Entonces, cuando vos quieras ver el campo en el interior del cascarón, vos sabes que como es conductor tiene que ser cero. El campo en el interior de un conductor siempre es cero. Y para eso, la carga neta encerrada por esta superficie gaussiana tiene que ser igual a cero. Y ahí es donde tienes esa distribución de cargas en las dos superficies del cascarón, que ahora lo vemos cuando avancemos con el ejercicio. Bien, gracias. Bien. Eh, entonces, a lo que quería llegar es cuando tenemos una distribución uniforme y yo quiero calcular la carga neta encerrada por una superficie gaussiana interior a mi esfera, o bueno, esto aplica también para cilindros o lo que tengan, yo directamente puedo decir que esa carga neta encerrada va a ser igual a ρ, que es mi densidad de carga que es constante, por el volumen que yo encierro con mi superficie. No tengo que hacer integración en este caso. Sería este volumen. En cambio, cuando yo tengo una densidad de carga, perdón, una distribución no uniforme, aquí voy a tener una carga total. Aquí voy a tener una carga 1, pero mi ρ total, que va a ser carga total, perdón, mi ρ total no va a ser igual al ρ que yo tengo en mi esfera 1, porque la distribución de carga no es uniforme. O sea, va a haber más carga en algunas porciones de la esfera que en otras. En cambio, en esta, en el caso de distribución uniforme, yo tengo que la carga está como igualmente espaciada, vamos a decir. No hay, no hay ninguna alteración en la distribución de la carga. En cambio aquí, por ejemplo, cuando tenemos que depende de la distancia, a mayor distancia, eh, vamos a tener mayor contenido de carga. Por lo tanto, para esta R podemos tener que la carga está así en el volumen y después para más afuera, más concentrada. Entonces no vamos a tener la misma concentración de carga para diferentes distancias, entonces nosotros vamos a tener que calcular. Y además, como no es una constante ρ, tenemos que realizar la integración, o sea, tenemos que hacer, tenemos que despejar el diferencial de carga, integrar para encontrar la carga total o la carga neta, lo que necesiten ustedes en el momento. Y reemplazar la expresión de ρ que tengan. Esto tendría que ser dato del problema. Al diferencial de volumen lo tienen que expresar como diferencial de R para poder integrar respecto de la distancia, que es lo que variaría. Uy. Entonces, esas serían las dos diferencias.
Cuando nosotros tenemos distribución uniforme, no necesitamos hacer la integración porque tenemos que ρ es constante. Pero cuando tenemos distribución no uniforme, sí necesitamos integrar porque ρ va a seguir cierta ley de variación. Entonces necesitamos encontrar para cada volumen que consideremos, para cada distancia desde el centro hasta algún punto, cuál sería el valor de ρ para poder encontrar nuestra carga. Y eso es lo que hacemos integrando aquí. En el caso del problema, nosotros tenemos que la distribución es uniforme. Por lo tanto, directamente nosotros vamos a considerar carga total sobre volumen total, y también para cada esfera interior vamos a tener que la carga dentro que contiene esa esfera, en este caso nuestra carga neta, va a ser igual al sobre el volumen que encierra esa esfera, va a ser igual a ρ. Por lo tanto, a la carga neta le podemos despejar como ρ por ese volumen, que ese volumen es igual a 4/3 de pi por el radio de mi esfera gaussiana al cubo. Entonces, con esto nosotros ya encontramos la expresión del campo. Se cancelan 4 pi y r cuadrado con r cubo, y nos queda que el campo es igual a ρ, perdón, me faltó epsilon 0 aquí, ρ por r sobre 3 epsilon 0. Esa sería nuestra primera expresión del campo. Bien. A ver esto. Lo vamos a mover. Entonces, esto lo hemos hecho así porque ρ es uniforme. Si hubiéramos tenido el otro caso, ahí hubiéramos tenido que realizar la integración para encontrar el valor de mi carga neta, porque ρ no sería una constante, sino que seguiría alguna ley de variación. En el parcialito, creo que a ustedes les habían dado una distribución de carga uniforme también, pero no les daban ρ, sino que les daban Q. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que tener en cuenta esta igualdad, que ρ es igual a carga total sobre volumen total, que si tienen Q y tienen el radio, ya pueden calcular ρ, y eso a su vez es igual a la carga neta que ustedes están buscando cuando quieren sacar el campo en el interior del círculo, de la esfera, sobre el volumen encerrado por su superficie gaussiana. Entonces ahí hacen este mismo despeje, nada más que los datos que ustedes tenían no eran ρ, sino que eran Q sobre el volumen total, que era 4/3 de pi por el radio al cubo que a ustedes les daban en el problema. Esa es la diferencia que tenían en el problema del parcial, era el dato que les daban.
Bien, el campo para distancias mayores al radio de la esfera, pero menores a los radios del cascarón, es fácil. Perdón, Belén, ¿puedes subir un poco? Así le Sí, saco una foto. Gracias. sí, sí, grave, tranquilo. Sí, grave, no hay problema. Yo porque no puedo grabar aquí, o sea, eh, en teoría podría grabar captura de pantalla, digamos, pero si alguien puede grabar, mejor, así lo tienen después. Bien. eh, entonces, el campo, este que tenemos en azul, que encierra al esfero en su totalidad y no toca nada del cascarón, es sencillo porque vamos a hacer el desarrollo aquí. Es lo mismo hasta esta parte. Aquí encontrar la carga neta es sencillo, porque nuestra esfera azul solamente está encerrando a la carga eh, de la esfera aislante. Entonces, mi carga neta es igual a la carga, eh, vamos a llamarle simplemente Q, y Q va a ser igual a ρ, que es el dato que a mí me dan, que es con lo que tengo que dejar expresados las expresiones, por el volumen de esa esfera. O sea que va a ser igual a ρ por 4/3 de pi por el radio, que es A al cubo. Entonces, mi campo por el área va a ser igual a esta expresión sobre epsilon 0, y despejando, simplificando 4 y pi, nos queda que es ρ por el radio de la esfera, que es A al cubo, sobre 3 epsilon 0 por la distancia al cuadrado. Entonces, esta sería la expresión en función de ρ, que ahí se ve rara, digamos, pero si ustedes le pusieran en función de Q, les quedaría, K por Q sobre la distancia al cuadrado, y sería la expresión que ya conocen de la carga debida, perdón, el campo debido a una esfera. Lo voy a dejar ahí por si alguno lo quiere desarrollar, pero es simplemente reemplazar ρ por Q sobre 4/3 de pi por A al cubo, y ahí se cancela todas las otras cuestiones y queda 1 sobre 4 pi por epsilon 0 por r cuadrado. Ahora va el campo en el interior del cascarón, que aquí es la parte donde aparece la inducción de cargas. Como nosotros estamos trabajando problemas de electrostática, a priori
sabemos que el campo en esa región tiene que ser 0. La ley de Gauss a nosotros nos dice que el campo es proporcional a la carga encerrada por una superficie cerrada, o sea, el flujo, digamos, en realidad, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada por esa superficie. Para que el campo sea 0, esa carga neta encerrada tiene que ser 0. Entonces es condición que la carga neta encerrada por mi superficie violeta sea 0. Pero nosotros aquí, a ver, esta es mi superficie violeta. Ustedes no se olviden que en los dibujos siempre tienen que poner todas las características. Este campo no existe. Este campo es igual a 0. Y mi superficie gaussiana y violeta está encerrando aparentemente una carga igual a Q. Para que el campo sea 0, hemos dicho que la carga neta tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en la superficie interior del cascarón, que es la porción de cascarón que está encerrando mi superficie gaussiana violeta, tengo que tener una carga que anule a la carga de la esfera sólida. O sea que aquí vamos a tener en la superficie interior carga igual a menos Q. De esa manera, la carga neta encerrada por la superficie violeta es la carga Q de la esfera más la carga de la superficie interior de mi cascarón. Y estas siempre tienen que ser igual a 0. Este es de la esfera interior y este es de la superficie interior del cascarón. Siempre la superficie interior del cascarón se va a cargar, o sea, lo que sucede es que la esfera sólida, al tener carga y estar cerca, va a atraer los electrones de el cascarón, que nosotros hemos dicho que tiene una carga neta. La carga neta de mi cascarón es igual a 0, está descargado. Pero eso no significa que no tenga protones y electrones, sino que los protones y electrones que tienen el mismo número, o sea que no hay ningún exceso de carga en ningún lado. Pero lo que pasa aquí cuando tenemos un cuerpo cargado cerca es que, como es un cuerpo conductor, las cargas tienen movilidad en el interior. Entonces, los electrones que están presentes en el cascarón conductor se van a ver atraídos por la carga positiva que tenemos en nuestra esfera, y los protones, por lo tanto, se van a ver repelidos. Entonces vamos a tener un exceso de carga negativa en la parte inferior, que sería el bordecito interior, y vamos a tener un déficit de carga negativa, o sea, un exceso de carga positiva en la parte superior. Pero la carga neta que nosotros tengamos en nuestro cascarón va a seguir siendo la misma. Eso no puede variar.
Entonces, mi carga neta, que es igual a 0, eso nos dice el problema, va a ser igual a la carga de la superficie interior más la carga de la superficie exterior. Y si la carga de mi superficie interior es menos Q, la carga de mi superficie exterior la tiene que anular. Por lo tanto, va a ser más Q, para que siempre se verifique que esta suma de las cargas inducidas en las superficies del cascarón conductor sean iguales a la carga neta, que en este caso particular del problema es 0, pero que puede tener cualquier valor. Entonces, en este caso, uno tiene que hacer ese análisis para no confundirse, porque si no lo hiciera, sacaría un valor de campo para el interior del cascarón que no puede ser, no puede haber, porque nosotros en electrostática trabajamos con eh, eh, cargas en reposo, por lo tanto no tenemos movimiento de cargas dentro del conductor y por lo tanto no podemos tener campo eléctrico dentro del conductor, porque un campo eléctrico eh, dentro del conductor alteraría las cargas, las haría moverse y eso no es lo que nosotros tenemos en electrostática. Belén, disculpa, ¿es Ujú. necesario todo ese proceso? Eh, sí, o sea, cuando ustedes trabajan con la ley de Gauss, con los problemas, en realidad tienen que justificar por qué afirman lo que afirman. Entonces, es necesario que dejen escrito, digamos, por lo menos esta parte así. Ah, bien, bien, gracias. Bien, nos queda el último, la última región, que es ya para, ¿cómo es? Distancias mayores a todos los radios. Esto es un punto y aparte. Ahí tenemos la esfera sólida, tenemos el cascarón concéntrico a la esfera y tenemos nuestra superficie gaussiana exterior de radio R minúscula. Tenemos un diferencial de área y el campo lo consideramos positivo. Entonces, aplicamos nuevamente la ley de Gauss, hacemos todo el desarrollo, que es medio un embole. Entonces ahí les queda E por 4pi por el radio de la superficie gaussiana al cuadrado igual a carga neta encerrada por mi superficie gaussiana sobre epsilon 0. Entonces, ¿cuál sería la carga neta que encierra mi superficie gaussiana? La carga Q de la esfera más la carga neta de mi cascarón. La carga Q de la esfera hemos dicho que vale ρ por el volumen de la esfera y la carga neta del cascarón, nuestro problema nos dice que vale 0. Es dato del problema. Por lo tanto, la carga neta que nosotros tenemos encejada por nuestra superficie va a ser simplemente la carga de la esfera sólida que tenemos en el interior, que es ρ por 4/3 de pi
por el radio de esa esfera, que es A al cubo. Entonces, mi campo será igual, campo por área va a ser igual a esa carga neta sobre epsilon 0. Y vamos a tener la misma expresión que hemos obtenido anteriormente. Nos queda ρ por A al cubo sobre 3 epsilon 0 por R cuadrado, que era la misma expresión que habíamos obtenido más arriba para esta región. Eso es porque el cascarón está descargado, porque no tiene carga neta. Si tuviera un valor, esta carga neta del cascarón, ahí tendríamos un valor diferente de campo en el exterior. Pero como es cero, entonces no produce campo eléctrico y vamos a seguir teniendo el mismo que teníamos antes. Nada más que bueno, aquí se interrumpe en la región del cascarón. En la región del cascarón se interrumpe porque es un conductor y el campo en el interior de los conductores es cero en electrostática. Una pregunta. Si Sí, tuviese carga por fuera, o Belén, sea, del ahí cascarón, ¿me cambiaría la carga neta? nosotros cuando utilizamos el A al cubo, ¿es el mismo? sí, porque vos estás trabajando con la carga. Ay, se me acabó la batería del cosito este. Ahora lo pongo a cargar, pero bueno, vos estás utilizando la. Cuando sacas la carga neta, haces esa suma que tengo ahí. Y como solamente tenemos carga en la esfera, vas a utilizar el volumen de esa esfera. Y el radio de la esfera es A. Entonces vos utilizas el radio de esa esfera que va a aparecer en tu expresión final. Es el mismo que tenías antes. No sé quién más estaba consultando. Yo te preguntaba si tuviésemos carga por fuera del cascarón, ¿me cambiaría la carga neta, o sea, por inducción en el cascarón, o sea, dentro del cascarón? O sea, vos dices si tuviéramos, por ejemplo, otro cascarón cargado por No, fuera. no, o sea, ese, pero que tenga carga. Sí, si ese cascarón tuviera carga, nos cambiaría, o sea, el valor de las cargas por inducción serían diferentes porque van a depender tanto de el valor de la carga en el interior del cascarón como de la carga neta que vos tienes, porque, o sea, ¿cómo es la cosa? La carga en la superficie interior del cascarón siempre es igual y opuesta a la carga que vos tienes que produce la inducción. En este caso sería la de esa esfera sólida que está en el interior. Por eso tenemos que si la carga de esa esfera sólida del interior es Q, la carga en la superficie interior del cascarón va a ser menos Q. Si fuera 2Q, la carga en la superficie interior del cascarón sería menos 2Q. Y si la carga fuera de la esfera que está en la cavidad fuera menos 15Q, la carga en la superficie interior sería 15Q positivo. Pero la carga de la superficie exterior depende de la carga de la superficie interior y de la carga neta que vos tienes en tu cascarón. Entonces, vos ya has determinado la carga de la superficie interior porque es la que anula a la carga de la esfera que vos tienes en la cavidad. Y vos tienes que buscar que la suma, o sea, se tiene que cumplir en realidad, sería la palabra, que la suma de la carga de la superficie exterior y las de la interior sean iguales a la carga neta que vos tienes. Entonces, sí te va a cambiar el valor de la carga en la superficie exterior. Cuando vos tengas, por ejemplo, si la carga neta es cero, tienes que, en este mismo problema, a ver, tengo que poner a cargar,
esta cuestión. Aguántenme un segundo, chicos. El cuerpo que ustedes tienen dentro de la corteza, dentro de la cavidad de su corteza. En cambio, a la carga de la superficie exterior la van a determinar de acuerdo a la carga neta y a la carga de esa superficie interior. Por ejemplo, aquí tenemos que como la carga neta es igual a 0, esa carga de la superficie exterior vale Q positivo. Pero si la carga neta fuera, por ejemplo, 2Q, y aquí tenemos que la carga de la superficie interior es menos Q, porque esa es la que equilibra, balancea, cancela, digamos, a la carga esta de la cavidad. Esta carga de la superficie exterior ya no va a valer Q positivo, sino que va a tomar el valor que me haga que menos Q sumado a ese valor de carga de superficie exterior sea igual a 2Q positivo. Entonces tiene que valer 3Q. O sea, ustedes pueden hacer el despeje, de hecho, ustedes pueden decir carga de mi superficie exterior tiene que ser igual a la carga neta menos la carga de mi superficie interior. Ahí. La carga neta, si la carga neta es 2Q y la carga de mi superficie interior es menos Q, la carga de mi superficie exterior tiene que ser 2Q más Q, o sea 3Q, de manera tal que 3Q aquí arriba y menos Q aquí abajo me den la carga neta, que es 2Q. Entonces, para determinar la carga de la superficie interior, utilizan simplemente la carga del cuerpo en la cavidad, y para determinar la carga de la superficie exterior tienen que usar la carga que se ha inducido en la superficie interior y la carga neta que ustedes tienen en el cuerpo. Esa sería la cuestión. Bien, ese sería el ítem A. Después en el ítem B dice cuáles son las densidades de carga en ambas superficies de la esfera hueca. Nosotros hemos calculado las cargas y tenemos que calcular la densidad de carga superficial porque nos está diciendo densidad de carga en ambas superficies de la esfera hueca, además porque como tenemos un conductor,
la carga se distribuye sobre la superficie y no en el volumen. Entonces, para el ítem B, nosotros vamos a tener aquí que la carga de la superficie interior era menos Q y la carga de la superficie exterior era Q positivo. Entonces, la densidad de carga superficial en la superficie interior va a ser la carga de la superficie interior sobre el área superficial interior. Y la densidad de carga de la superficie exterior va a ser la carga de la superficie exterior sobre el área exterior. Entonces, sigma sub i de la superficie interior va a ser menos Q, que es la carga en la superficie interior sobre el área, que sería el área de una esfera, con radio B, que sería el radio interior del cascarón. O sea, nuestro cascarón tiene un radio B y un radio C. Y tiene esta carga menos Q. Vamos a poner aquí. Esto es sigma sub I, esto es sigma sub E. Entonces, sigma sub I va a estar relacionado con el radio B. 4pi por el radio SB al cuadrado. Uy. Y después tenemos que sigma sub E va a estar en función del radio exterior, el radio C. Vamos a tener que va a ser la carga de la superficie exterior, que hemos dicho que era Q positivo, eso lo hemos calculado arriba, sobre 4pi por C al cuadrado, que sería el área superficial de exterior de nuestro cascarón. Esas serían las dos densidades que nos pide el problema. Aquí vemos que, o sea, obviamente tenemos iguales valores de Q, la densidad exterior por tener un radio mayor y estar ese radio al cuadrado y dividiendo esta va a ser más chica que la densidad de carga interior. Y bueno, después pide la gráfica, que eso no, a ustedes no les van a pedir porque no tenían ningún problema de la guía que les pida gráficos. ¿Podemos hacer el ejercicio de los anillos esos que te he pasado entonces? Sí. No sé si alguien tiene alguna otra consulta de este ejercicio de la parte de ley de Gauss, de las distribuciones de carga, alguna cuestión así. Bien. Si no hay consultas, vamos a ver el otro ejercicio. Que dice dos anillos circulares paralelos de radio R igual a 19,4 centímetros tienen sus centros a lo largo del eje X y están separados a una distancia L de 19,6 centímetros, como se ve en la figura siguiente. Si cada anillo lleva una carga distribuida de manera uniforme, con una densidad de carga lineal lambda igual a 3 microcoulombs por metro, encuentre el campo eléctrico en un punto ubicado en el centro del anillo de la derecha. Entonces, ¿qué datos nos da este problema? Nos da, bueno, la figura, el radio de los dos anillos, o sea, los dos anillos son iguales. Pasamos de centímetros a metros.
nos da la distancia L de separación, que es 19,6 centímetros, o sea, 0,196 metros, y nos da la densidad de carga lineal de cada uno de los anillos, que es igual para los dos, 3 por 10 a la menos 6 coulombs por metro, y se nos pide encontrar el campo eléctrico en un punto ubicado en el centro del anillo de la derecha. Entonces, vamos a tener aquí que lo que se pide es el campo eléctrico en este punto. Bien, entonces, en primer lugar, yo necesito hacer la demostración del campo eléctrico de los anillos. O sea, vamos a demostrar E producido por un anillo. Para eso nos olvidamos un rato del problema y hacemos simplemente la demostración como la hemos estudiado. Creo que en la consulta anterior lo hemos visto. Lo voy a hacer rápidamente. Y si alguien, por si alguien tiene alguna duda, planteamos el anillo con su radio, la distancia X hasta el punto. Tomamos un diferencial de carga. Sobre el anillo que produce cierto campo diferencial de campo en el punto con un ángulo θ. Descomponemos ese campo en una componente en X y una componente en Y. Ese ángulo θ se repite entre la horizontal y la misma línea del campo, o sea, aquí. Ahora analizamos la simetría del problema. Tomamos otro diferencial de carga radialmente opuesto. Este estaba aquí, a una distancia r. Y aquí tenemos en el extremo opuesto del anillo este diferencial de carga. También va a producir un diferencial de campo. Ambos están a una distancia r, al igual que cualquier diferencial de carga que uno considere a lo largo del anillo, porque es como tener un cono. Cualquier punto tiene la misma distancia, o sea, cualquier punto de la circunferencia del cono está a la misma distancia del vértice del cono. Por lo tanto, todos los puntos aquí del anillo van a estar a la misma distancia del punto P en donde queremos calcular el campo. Entonces, tenemos que, cuando descompongamos este nuevo vector, vamos a tener las mismas componentes en X y en Y. Se nos van a cancelar las componentes perpendiculares al eje, a llamarlos X y Y, y se van a sumar las componentes que están sobre el eje del anillo, o sea, las componentes en X. Entonces nosotros aquí estamos en cálculo de campo eléctrico
En el TP2 tenemos que trabajar con la expresión del campo producido por una carga puntual. El campo en X, como hemos tomado este ángulo θ entre la horizontal, o sea, la componente X, y el vector, se calcula con el coseno de θ. Mientras que el campo en Y se calcula con el seno de θ. Entonces, mi campo total va a ser mi campo total en X, que se obtiene integrando todas las contribuciones de los diferentes diferenciales de carga en X. Y nos queda esta integral. Bien, entonces, ¿cuáles son las constantes? K es constante, sale de la integral. R es constante, hemos dicho que era la misma para todos los diferenciales de carga, entonces sale de la integral. Y como cada diferencial de carga va a estar formando, digamos, el triángulo radio, distancia X, distancia R, este ángulo aquí, θ, va a ser el mismo para cualquier diferencial de carga que nosotros consideremos, entonces coseno de θ sale también afuera de la integral y me queda solo la integral de diferencial de carga, que vamos a integrar desde 0 hasta la carga total. Entonces tenemos K coseno de θ sobre R cuadrado por, bueno, Q evaluado entre 0 y Q mayúscula. Y nos queda K por coseno de θ sobre R cuadrado por Q mayúscula. Ahora tenemos que poner a la expresión, que bueno, este es el campo, en función de la distancia X, porque eso es una cuestión fundamental, digamos, nosotros siempre vamos a tener de dato la distancia a la cual queremos calcular el campo. Entonces nuestra expresión tiene que estar en función de esa distancia. Por eso lo que hacemos es tomar coseno de θ y trabajar con este triángulo y tomar R cuadrado también con ese triángulo para encontrar esas expresiones. Coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. R cuadrado por Pitágoras es radio al cuadrado más x cuadrado, o sea, la suma de los catetos al cuadrado. Y R es la raíz cuadrada de esa suma, que es lo que vamos a reemplazar aquí arriba. De esta manera nos queda en vez de raíz, lo elevamos a 1/2. Entonces, ahora con esto, tenemos que el campo va a ser igual a K por X sobre R cuadrado más X cuadrado elevado al 1/2 y por 1 sobre R cuadrado, que es radio al cuadrado más X cuadrado elevado a la primera potencia. O sea, esto es lo que reemplazamos por coseno de θ y esto de aquí es 1 sobre R al cuadrado, porque R cuadrado está en el denominador. Y todo multiplicado por la carga Q. Entonces el campo nos queda K por Q por X sobre R cuadrado más X cuadrado elevado a la 3/2. Porque aquí tendríamos
producto de potencias de igual base, L cuadrado más X cuadrado es la base, y el exponente final es la suma de los exponentes del producto. Entonces, esta es la expresión de campo que nosotros obtenemos en nuestra demostración, y con esta queremos trabajar para resolver el problema. Nosotros tenemos ahora que tomar esa expresión e irnos a nuestro problema, en donde tenemos, a ver, lo voy a dibujar aquí abajo. Tenemos un eje X, un eje Y, y tenemos que este sería el centro de un anillo. Los anillos están separados por una distancia L, y entre cada anillo y el eje Y hay L sobre 2. El punto P, a donde nosotros nos piden calcular el campo, es en el centro del anillo de la derecha, que sería este que está aquí en rojo. Entonces, nosotros vamos a tener que el anillo azul va a producir un campo sobre ese punto. De acuerdo a lo que hemos deducido aquí arriba, va a estar sobre el eje X, y el sentido del vector depende del signo de la carga. Tenemos una distribución lineal de carga positiva, entonces tendríamos este campo debido al anillo 1. Y el anillo 2, como estamos viendo un valor de campo en su centro, y la expresión del campo que nosotros hemos sacado aquí, como vemos, depende de la distancia hacia el centro de cada anillo. Entonces, mi anillo rojo no produciría campo sobre su centro. O sea, vamos a suponer que sí produce un campo. Y vamos a calcular su valor. Cuando nosotros aplicamos esta expresión, nosotros tenemos que poner el sistema de ejes en el centro del anillo en donde el que estaría produciendo el campo. O sea, si queremos calcular el campo 1 debido al anillo azul, nosotros vamos a poner el sistema de ejes así, como hemos hecho en la demostración. Entonces, el 0, desde donde yo voy a medir mi distancia X, va a estar en ese centro. Por lo tanto, cuando yo escribo esto aquí, voy a tener K por Q por esa distancia X, que va a ser desde este 0 hasta el punto P. Entonces, la distancia termina siendo L sobre el radio, que nos lo dan de dato, más X, que hemos dicho que es L, radio cuadrado más L cuadrado elevado a la 3 medios. Y otra cuestión es que a nosotros no nos dan la carga, sino que nos dan la densidad lineal, que nos dicen que está uniformemente distribuida. Esa densidad, cuando es distribución uniforme, es carga dividido la longitud en la que está distribuida. Y esa longitud es todo el anillo, o sea, el perímetro de ese círculo que forma el anillo. Entonces vamos a tener que va a ser Q sobre 2pi por el radio de mi anillo, y por lo tanto la carga va a ser lambda por 2pi por ese radio.
Entonces, en nuestra expresión, en vez de carga, tenemos que poner lambda por 2pi por r, y bueno, el resto de las cosas quedan como están. Ese sería el campo que produce mi anillo 1 en ese punto. Ahora, cuando yo quiero calcular el campo que produce mi anillo 2, yo voy a poner el sistema de ejes en el origen de ese anillo, o sea, en el centro de ese anillo. Y cuando yo quiera, voy a tener K por la carga de ese anillo y la distancia X medida desde el centro de mi anillo es 0, porque es ahí donde yo estoy calculando mi campo. Entonces, por eso, perdón, el campo debido al anillo 2 en ese punto termina siendo igual a 0, porque la distancia X medida siempre desde el centro del anillo que produce el campo es igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es primero demostrar en forma aislada y nos queda una expresión de acuerdo a ciertos parámetros. Nos queda en función de la carga que tiene el anillo que produce el campo, la distancia desde el centro del anillo hasta el punto donde yo estoy calculando el campo y el radio del anillo. Entonces, yo cuando quiera particularizar mi expresión para el problema que yo tenga, que seguramente, o sea, va a tener un sistema de ejes en común en donde no esté mi anillo en el centro de ese sistema, yo tengo que saber que esa distancia X siempre es medida desde el centro del anillo que produce el campo. O sea, cuando yo calculo el campo para el anillo este azul, mido desde el centro del anillo azul hacia el punto. Y cuando yo calculo el campo que produce el anillo rojo, voy a medir desde el centro del anillo rojo hasta el punto. Si me hubieran pedido en cualquier otro punto, digamos, ahí sí, por ejemplo aquí en este punto Q, ahí sí tendríamos una distancia X desde el centro del anillo rojo hacia ese punto, y además tendríamos otra distancia X' desde el centro del anillo azul hasta ese punto, entonces ambos producirían un campo eléctrico en ese punto. En el caso de este problema particular, uno de los dos campos es 0 por estar en el centro del anillo. Y bueno, ahora ya tenemos todo para calcular el valor de ese anillo, perdón, del campo. El campo total en el punto P sería igual a ese campo de 1, que es igual a todo esto. Esto es aparte. Bien. No sé si he Una quedado... pregunta, Belén. Sí, Ahí no te falta una X, o sea, es K por Q. ¿en dónde? ¿En esta expresión? Ajá, del campo 1. Sí, yo he reemplazado el valor de X por el dato que nos da el problema. Esa distancia X es la distancia que vos mides desde el centro del anillo azul hasta el punto, que sería justamente la distancia entre los dos anillos, que el problema nos dice que es L. Por eso yo aquí en vez de X he puesto L para ya reemplazar los valores con los que voy a calcular el campo. Ah, sí, entiendo, no lo había visto después En el o sea, gráfico. después pones ajá, no lo había visto. Ahí va. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Belén, ¿podrías volver a explicar la parte del lambda? Sí. Yo aquí necesito utilizar lambda porque es el dato que me da el problema. O sea, el problema no me da Q, sino que me da la distribución, la densidad lineal de carga de los anillos. Entonces, si bien yo demuestro para Q, o sea, cuando encuentro mi expresión final,
aparece Q, para el cálculo yo voy a necesitar reemplazar ese valor de Q para que quede en función de lambda. Entonces, a mí me dicen que tengo un anillo que tiene una distribución de carga uniforme lambda. Yo sé que lambda equivale a carga distribuida en longitud. La expresión genérica es la derivada de la carga respecto a la longitud o diferencial de carga sobre diferencial de longitud. Y cuando es uniforme, es directamente la carga total sobre la longitud total en donde está distribuida esa carga. Esto es lo que yo quiero despejar, mi carga total. Porque es lo que necesito reemplazar en la expresión del campo. Entonces me queda lambda por L, pero yo no tengo ningún dato de esta longitud, que no es la longitud de separación, sino que es la longitud en donde está distribuida mi carga, que es justamente todo este perímetro en donde yo tengo carga. O sea, digo perímetro porque el anillo es un círculo. Entonces aquí vamos a tener que esa longitud va a ser justamente el perímetro de ese círculo, que es 2pi por el radio de mi anillo, que eso sí es mi dato. Entonces ahí ya puedo calcular el valor de la carga Q, porque tengo lambda y tengo el radio. Entonces yo de esa manera puedo obtener el valor de mi carga total. Ah, bien, listo. Gracias. Bien, de nada. Belén, Sí, o sea que sí o sí, cada vez que no me den la longitud esa, tengo que usar el perímetro. Y si no es un círculo, ¿qué hago? y si no es un círculo, o sea, no vas a tener, a lo que voy, eh, los problemas que les van a dar en el parcial van a ser similares a los de la guía, entonces ustedes van a tener figuras que conozcan. Pero bueno, o sea, siempre que ustedes tengan lambda, tienen que fijarse eh, eso, cuál es la figura y cómo pueden calcular ese perímetro. Si tienen una línea corta, la longitud de esa línea es lo que van a tener, es ahí donde va a estar distribuida la carga. Si tuvieran, qué sé yo, después en otras guías más adelante, cuando ven magnetismo, tienen figuras, alambres, conductores en forma cuadrada. Entonces ahí simplemente el perímetro L va a ser igual a 4 veces A. Eh, Ustedes ahí lo calculan en base a la geometría del problema. Pero ustedes en esta guía, en esta parcial, solamente van a ver figuras que ya conozcan, digamos. Y si tuvieran, ¿cómo es? Si tienen ya, qué sé yo, esferas o cilindros y esas cuestiones, eh, la distribución de carga no va a ser lineal, sino que va a ser superficial o volumétrica, entonces ya van a trabajar con áreas y volúmenes. Bien, gracias. Belén, Ujú. si tuviera, o sea, la densidad no uniforme, tengo que integrar, tendría que integrar el diferencial de L. Sí, si tuvieras una distribución no uniforme, te darían una expresión de lambda que varíe con la longitud, digamos, o sea, sería como una función de x y ahí vos deberías integrar para obtener eh, la carga total, digamos.
Y los límites de integración serían de 0 hasta el radio del anillo, ¿verdad? ¿O no? Serían desde 0 hasta 2pi por r, porque ahí vos estarías integrando, o sea, depende de, O sea, tengo que considerar el perímetro. claro, Bien. bien. No sé si alguien más quiere consultar algo de este o algún otro ejercicio que les haya quedado todas las dudas preparcial que tengan. Disculpa, Belén, ¿tenés tiempo para hacer un ejercicio más que he pasado sobre el grupo ahora, que es de una varilla que está sobre el eje X y me piden que calcule el campo sobre ese mismo eje, digamos, o sea, por un punto? Sí, ahí lo hago. El problema número 2 dice, una varilla muy delgada de longitud 10 centímetros posee una carga Q igual a más 5,2 microcoulombs, o sea, más 5,2 por 10 a la menos 6 coulombs, uniformemente distribuida sobre su longitud. Si la varilla se encuentra dispuesta sobre el eje Y, con un extremo en el origen y el otro extremo en Y igual a 10 centímetros, calcule el campo eléctrico en punto sobre el eje Y de coordenadas igual a 12 centímetros y menos 2 centímetros. Entonces ahí nosotros vamos a tener más o menos así el dibujo. Tengo una varilla muy delgada que tiene un extremo en el origen y el otro extremo en, aquí sería 10 centímetros. Tengo que calcular el campo en un punto que está a 12 centímetros y un punto que está a menos 2 centímetros. Entonces este va a ser A y este va a ser B. Bien. Para este caso, cuando trabajo con una varilla, una línea corta, digamos, de carga, y quiero calcular en este caso el campo en algún punto sobre el eje de esa varilla. La demostración es, por supuesto, más sencilla que cuando quiero calcular un campo para un eje perpendicular a la varilla. Tomamos nosotros un diferencial de carga. Vamos a calcular primero para el punto A. Este diferencial de carga va a estar a una cierta longitud R de mi punto, el punto donde quiero calcular el campo, y va a estar a una cierta longitud Y desde el origen. Entonces, nosotros sabemos que ese diferencial de carga va a producir un campo diferencial de campo en el punto, cuya dirección va a estar en el mismo eje que el de la varilla, porque el punto y la varilla están sobre el mismo eje y cuyo sentido va a depender del signo de la carga. En este caso tenemos una carga positiva, por lo tanto el vector va a ser saliente. De la misma manera, en el punto B tendríamos un vector también saliente, o sea, estaría apuntando hacia el otro lado. Entonces,
este diferencial de campo es igual a K por diferencial de carga sobre la distancia hasta el punto al cuadrado. Entonces, el campo total se obtiene integrando ese diferencial de campo. Campo total, integral de diferencial de campo, integral de K por diferencial de carga sobre R cuadrado. Después tenemos que a ese diferencial de carga, yo lo puedo expresar como vamos a ponerlo con rojo. Nosotros tenemos de datos la carga y la longitud de mi línea. Pero yo no quiero integrar respecto de la carga, sino que me interesa más integrar respecto de la longitud, porque es la variable, digamos, con eso varía mi campo. Entonces voy a poner con mi densidad de carga, voy a poner a ese diferencial de carga en función de mi longitud. Como estamos en el eje Y, podemos poner diferencial de Y. Y nos va a quedar que diferencial de carga va a ser igual a lambda por diferencial de Y. Entonces, reemplazamos eso en nuestra integral. Y nosotros también podemos escribir a R en función de la distancia, vamos a llamarle D hasta nuestro punto. ¿Cómo? Ujú. Claro, es una distancia que va a variar. Eh, este diferencial de Y que yo escribo aquí no corresponde a, o sea, corresponde a la alturita, digamos, de mi diferencial de carga, vamos a decir, esa pequeña longitud. Ese sería, pero ajá, va a ir variando. Entonces, respecto de esa variable vamos a ir integrando. Lo que nosotros tenemos constante es, como dices vos, la longitud de la varilla, que yo la voy a llamar L. Bueno, eso nos dan de dato. Y esta distancia D hasta el punto. Con algunas de estas nosotros vamos a poner esta distancia R, que no está respecto del eje, digamos, sino que es una distancia medio al aire, en función de estas distancias que yo mido desde mi eje. Entonces, lo que hacemos es tomar R, que es la distancia desde el diferencial de carga hasta el punto, y decir, bueno, esa distancia es igual a mi distancia D, que es la distancia hasta el punto, que, o sea, cuando nosotros estamos planteando la demostración es una distancia constante, pero después esa distancia puede eh, tomar cualquier valor, digamos. A lo que voy es que
constante en el problema porque yo siempre determino el campo en un determinado punto. Entonces yo digo, D es mi distancia hasta ese punto. No está variando en la demostración. Pero cuando yo después hago el cálculo, ese valor no está atado a este 12, digamos, sino que puede tomar cualquier valor, porque es la distancia a la cual yo estoy calculando el campo. Es constante dentro de la demostración. Y después puedo, al aplicar la expresión final, yo puedo darle cualquier valor, porque la expresión sería válida para cualquier valor de distancias, digamos, desde el eje y que sean mayores a la longitud de la línea. Bien, entonces tendríamos que sería D, o sea, toda esta distancia, menos toda la porción que no es R de esta distancia. O sea, tenemos que esto es D, toda esta línea violeta de aquí, y de esta D solamente, bueno, se me ha borrado, de esta D solamente esta parte es R. Toda esta parte no es R, entonces es lo que le debería yo restar a mi D, o sea, la distancia desde el origen hasta mi diferencial de carga, que es Y, nosotros le hemos llamado, es lo que le restamos ahí. Entonces, R va a ser igual a la distancia D hasta el punto menos la distancia Y hasta mi diferencial de carga. De esa manera yo puedo reemplazar R cuadrado como esta diferencia al cuadrado. Igual lo voy a escribir aquí en violeta. Nos queda D menos Y cuadrado. Y ahora sí yo puedo integrar respecto de la distancia Y. Voy a tener que salen de la integral K por lambda y me queda la integral de diferencial de Y sobre D menos Y al cuadrado. Y ahora sí, aquí me voy a ir a mis cálculos auxiliares para hacer la integración. Voy a tener, llamo U a D menos Y, de U va a ser menos de Y, entonces menos de U es igual a de Y, y de ahí voy a tener que la integral de menos de U sobre U al cuadrado, la podemos escribir así, va a ser U a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, nos queda menos U a la menos 1 sobre menos 1, este menos y este menos se cancelan, y nos queda U a la menos 1, o sea, 1 sobre U. Entonces, con esto que hemos obtenido aquí, ya podemos escribir el resultado de nuestra integral. Nos queda K por lambda por 1 sobre U, que era D menos Y, evaluado entre 0 y, que sería aquí, y la longitud de mi línea, porque el primer diferencial de carga lo tomaríamos aquí en L igual a 0, y el último, como decía ahí, compañero, lo tomaríamos en L igual, perdón, en Y igual a L, que sería en este caso 10. Entonces,
nuestro campo valdría K por lambda por 1 sobre D menos L menos 1 sobre D menos 0. Entonces, ahora sí, nos va a quedar uno sobre D menos L menos 1 sobre D. Y esa sería la expresión con la que nosotros podemos hacer el cálculo. Belén, Sí, ¿por qué integras de 0 a L? ¿No tendría que ser de 0 a L más R? no, porque vos, acordate que este diferencial de Y viene de diferencial de Q, digamos. O sea, vos vas a integrar en toda la porción en donde puedas tomar diferenciales de Q, porque de ahí es donde has traído tu diferencial de Y. O sea, sería en toda la porción de la barra. Claro. Porque yo he hecho una demostración y está un poco diferente, digamos. Yo, por ejemplo, ahí no he puesto D menos Y al cuadrado. Yo directamente he puesto R al cuadrado y después lo he integrado de 0 a L menos R sería. ¿Y ahí te da lo mismo? Sí, Bien. Bueno, entonces, si te da el mismo resultado, está bien. bien. Sí, ustedes tienen varios caminos, digamos, para llegar al resultado. Siempre que el razonamiento esté bien y el resultado esté correcto, o sea, se siga del razonamiento, digamos, va a estar bien. Entonces, ahora nosotros podemos particularizar, no sé qué está pasando. eh, para y igual a 12, sería 0,12 metros, y para y igual a menos 2. Entonces vamos a tener aquí que para y igual a 12, el campo va a ser K por lambda, eh, ahí tendríamos claro que D sería 12, vamos a ponerle en vez de Y, sería esto D. Entonces tendríamos K por lambda por 1 sobre D menos L, en donde D es esto 12 centímetros y L era 10, menos 1 sobre D, que es 12 centímetros. Entonces nos queda K por lambda sobre 0,12 menos 0,10 es 0,2. Nos queda K por lambda por esta diferencia, que es 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 0,12. A ver, no tengo aquí mi calculadora, pero sería... Disculpa, Belén, ahí no sería Ujú. 0,02. Ah, tienes razón. 0,02, 1 dividido 0,02 es 50, y 1 dividido... Bien, el resultado me da aproximadamente 41,67, entonces tendríamos K por lambda, que son datos, multiplicado por
el valor de esta diferencia que me da este valor. Entonces tendríamos un valor de campo positivo. Y para el caso B, en donde D vale menos 2 centímetros, o sea, menos 0,02 metros, tendríamos que el campo es K por lambda sobre 1, perdón, por 1 sobre D menos L, en donde D sería menos 0,02 y L sería menos 0,10. Menos 1 sobre D, que es menos 0,02 metros. Y aquí vamos a tener K por lambda por, aquí nos queda menos 0,12 y aquí se hace positivo y nos queda 0,02 metros. Entonces nos queda básicamente nos queda lo mismo que teníamos aquí arriba, 1 sobre 0,02 metros menos 1 sobre 0,12 metros. Entonces ambos campos nos van a dar iguales en magnitud. Nosotros sabemos que en sentido van a ser diferentes, pero como están a la misma distancia desde el centro de la barra, o sea, mi centro de la barra está aquí, y tengo la misma distancia desde el centro hasta el punto este en menos 2 y desde el centro hasta el punto este en 12, entonces el campo, el valor del campo para ambos puntos termina siendo el mismo, porque están simétricos respecto del centro de la barra. Entonces, eso es algo que ustedes pueden deducir, digamos, visualmente y que les puede ayudar también a ver si han resuelto bien el ejercicio. Saber que en este caso donde tenemos esa simetría, digamos, tengo que calcular el punto en dos, tengo que calcular el campo en dos puntos que están a la misma distancia del centro de mi barra, o sea, simétricos. Entonces el valor del campo tiene que ser el mismo. Gracias, Belén. Bien, de nada chicos, no hay problema. No sé si tienen alguna otra consulta. No, Belén, muchas gracias. Belén, ¿podrías volver a la parte de los anillos, por favor? Así saco Sí. una captura. Sí, sí, igual les paso ahora este PDF. Bien. Eso te iba a preguntar, a ver si pasa el PDF. Sí, lo voy a pasar. Bien, bueno, si nada más tiene algo para consultar, entonces cortamos aquí, chicos. Esta sería mi última consulta. Ahora quedan con Richard y Cande. Van a quedar en muy buenas manos. Espero que les vaya muy bien en la materia, que regularicen. Muchísimos éxitos hoy. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Chao, gracias, Belén. Chao, chicos. Gracias por Chao. conectarse.